Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá en una nueva edición del podcast Mal de Ojo. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal. También estamos en Spotify. Campanita, ¿no? Pongan la campanita para que se enteren las notificaciones. Pónganos likes para que el video pueda reproducirse a más personas. Hoy día vamos a hacer un programa variado. Vamos a comenzar hablando de algunas películas de terror que están en la cartelera, como La Hora de la Desaparición. Después vamos a entrar a hablar de algunas películas del Festival de Cine de Lima, de las cuales no hemos hablado en el primer programa que le dedicamos al festival y en el en vivo que hicimos sobre el festival, porque no las habíamos visto. Ahora que el festival ya pasó, ya las vimos y queremos decir algunas cosas sobre ellas. Para también después hablar de las películas peruanas del Festival de Cine de Lima, que nos darán pie para, en el último bloque del programa, por decirlo de alguna manera, poder mostrarles la entrevista que le hemos hecho a Santiago Alfaro, que es un especialista en políticas públicas y con el que vamos a hablar de varios temas interesantes sobre cine peruano. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, sí, pues hay una especie de avalancha de películas de terror, ¿no? Así es. Además notorias, ¿no? Porque siempre en la cartelera peruana hay películas de terror. Siempre. Lamentablemente muchas de ellas están dobladas, entonces claro, eso hace es terrible, que... pues, pero bueno, pero ha habido una especie de momentos Sí. así de que se han juntado. Ujú. Películas, algunas interesantes, otras no tanto. Claro. Yo creo que las interesantes son La Hora de la Desaparición y Animales Peligrosos. No, también Haz que regresen, tal vez en un grado menor. Bueno, y después se ha reestrenado Tiburón, ¿no? Sí. Que yo diría que no es propiamente una película de terror, ¿no? Es una película que combina muchas cosas. De acuerdo, de Que acuerdo. combina muchas cosas, que combina el thriller, que combina, la película veraniega, ¿no? Así es. El suspenso, porque claro, ahí está La sombra de Hitchcock y los pájaros, ¿no? Pero claro, tiene también un lado fantástico, ¿no? Tiene un lado fantástico, ¿por qué? Porque claro, el tiburón que sale del fondo del mar, Así es. ¿no? Tiene unas proporciones y una presencia amenazante. No será Moby Dick, digamos, pero... Claro. ¿no? Y una violencia, ¿no? Una violencia brutal, ¿no? Sí. Y eso le pone el costado fantástico. Y además, claro, Tiburón es una película muy importante en la historia del cine, ¿no? Así es. Tal vez no porque sea especialmente innovadora, ¿no? Siendo una notable película de Spielberg, de Steven Spielberg, ¿no? Pero sí por lo que significó en su momento, ¿no? Fue el primer blockbuster. Así es. ¿No? Es decir, la primera película diseñada, pensada, porque yo no sé si lo pensaron de esa manera, pero en todo caso, ¿no? La primera película que entró en el inicio de la temporada de calor, ¿no? En la primavera, verano de los Estados Unidos, y copando salas, ¿no? Y se convirtió en un fenómeno de taquilla. Eso, y a partir de ahí ya los blockbusters se comenzaron a diseñar de esa manera. Que además, ¿no? claro, es una película que representa mucho a lo que era el nuevo Hollywood, ¿no? Es decir, toda esta camada de directores que aparecen en los años 70, entre los que está Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, y Brian que De vienen, Palma. Brian De Palma, ¿no? Claro. Y que vienen a renovar Hollywood después de un poquito la debacle de los estudios en los años 60, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que en los 50 y 70 los estudios comenzaron quizá a producir películas muy grandes que en un momento ya se convirtieron en productos medios inmanejables para recuperar en taquilla. Se generó una debacle. Y eso comienza con la televisión. Para competir con la televisión Así comienzan es. a invertir en películas inmensas que... Bueno, Que claro, claro, que no es que no fueran exitosas, sino que ya su punto de retorno era tan Ya, alto que ya cualquier éxito de claro. taquilla quedaba chico, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando los estudios en un momento dicen, ya, esto es insostenible y tenemos que volver un poquito a los orígenes, a pensar en películas más baratas, y apareció esta camada que yo creo que, ¿sabes qué los define? Creo que mezclaron un poco lo mejor de dos mundos, ¿no? Lo mejor de la tradición estadounidense de géneros del cine clásico, pero por otro lado, ciertas tendencias modernas, ¿no es cierto? Cinéfilas, que vienen un poco de los años 50 Europa, ¿no? Claro, ¿no? Eso es bien importante. Eran, a diferencia de los clásicos, grandes clásicos y extraordinarios cineastas del cine clásico de Hollywood, que era gente que había aprendido el oficio ahí, haciéndolo, Así es. ¿no? Ellos eran los chicos que venían de las universidades y que venían de conocer la historia del cine, ¿no? Así es. Que admiraban a Truffaut, a Godard, a la nueva ola, el cine europeo, ¿no? A los cines que se veían en ese momento. Bueno, no es casual que Encuentros cercanos del tercer tipo sea protagonizada por Truffaut, por François Truffaut, que es este líder del cine de autor europeo, ¿no? Y que además es bien interesante porque Spielberg ahí demuestra su cercanía, su amor al cine de Truffaut y al cine de esa época, haciendo que Truffaut
sea el hombre que se comunica con los extraterrestres, ¿no? Que encuentra la forma de comunicarse a través de un lenguaje particular. Bueno, un poco repitiendo el papel que había hecho en El Niño Salvaje, ¿no? En la película que él dirigió, en la que él, ¿no?, se hace cargo de un niño y le aprende el lenguaje. O sea, lo entra al mundo, lo hace entrar al mundo de lo simbólico, ¿no? Y al Así mundo del es, así lenguaje. es. ¿No? Entonces Tiburón es una película, Claro, creo, estamos hablando de ella porque es una película que ha cumplido 50 años de vida. 50 años se reestrenó. y se ha reestrenado. Pero ahora hay una cosa, claro, toda esta generación, ¿no? Coppola, Scorsese, Lucas, De Palma, Spielberg, ¿no? Fíjate tú cómo, claro, ellos encarnan esas dos, es un pie en dos mundos, ¿no? O un Lo pie en mejor cada de dos mundo. mundos, ¿no? Digamos, pero luego, ¿no?, con el paso del tiempo, se crean como dos divisiones, ¿no? Y claro, Lucas, digamos, es un personaje importante en el mundo de la tecnología y demás, ¿no? Y bueno, después de 50 años, ¿no?, Coppola tiene que financiar su propia película y Scorsese es choteado por una gran, ¿no?, una gran empresa. Y Spielberg hace hace su película más personal contando su vida familiar y no la ve nadie, ¿no? Es una película muy minoritaria. ¿No? Y entonces, claro, ellos de alguna manera fueron los aprendices de brujo que, ¿no es cierto?, la creación se les salió de control, ¿no? Así es, ¿no? Algunos, por supuesto, a ver, lo cual es legítimo, ¿no? Algunos siguieron sus gustos. Spielberg y Lucas, ¿no?, fueron los responsables de cimentar este blockbuster, como La Guerra de las Galaxias en el caso de Lucas, y Spielberg, bueno, con las películas Tiburón, Encuentros Cercanos y luego Indiana Jones. Pero eso fue marginalizando Totalmente. a otros, ¿no? Brian De Palma salió de juego, se fue a Europa, ¿no?, a hacer películas así mucho más pequeñas, ¿no? Scorsese ya sabemos, ¿no? Scorsese sigue siendo muy prestigioso, pero con muchos problemas para producir. Coppola se dedicó a sus viñedos, hizo películas pequeñas, autogestionadas, ¿no? El mundo cambió. Totalmente. En fin. Totalmente. A mí me gusta pensar que el 93, Jurassic Park fue la película más taquillera del año y el cuarto lugar fue La Lista de Schindler, ¿no? O sea, Spielberg metiendo... Y una película como La Lista de Schindler, que no es una película particularmente amable, ¿no? Claro. Hoy en día eso sería... Inimaginable. Inimaginable. A ver, ya, pero nos hemos concentrado en Tiburón. Sí. Bueno, nos ganó la cinefilia, nos ganó el gusto. Nos ganó, claro, ¿no? A ver, una película muy interesante de este lote es La Hora de la Desaparición. Así es, ¿no? ¿Por qué? Porque es una película, a ver, que toma riesgos, ¿no? Que es ambiciosa sin ser pretenciosa, ¿no? Que se enfrenta al terror sin las ínfulas de eso que se llama el terror elevado, que a mí me parece una tontería sin nombre, ¿no? Porque el terror es un género popular que apela a emociones, que apela no sé, a la visceralidad muchas veces, ¿no? Y en este caso, creo que el director sabe perfectamente combinar todo ese universo muy particular, cada vez más siniestro, un personaje femenino notable. No hay que dar muchos detalles del personaje porque es, ¿no?, muy importante, que es un personaje siniestro realmente, ¿no? Y además, a ver, una serie de ideas que están, ¿no?, flotando por ahí, no sé, en las nuevas maneras de pensar y en formas a veces muy primitivas de pensar sobre el tratamiento que se da a los niños, ¿no?, que están en los sótanos y que se encuentran en los sótanos. Y hay esa referencia a determinadas creencias, ¿no?, fake news y demás, y lo sabe manejar muy bien, ¿no? Y no hace que, a ver, este asunto que tiene vinculación con cosas de la actualidad, ¿no?, se imponga y sofoque lo que es el propósito de la película, ¿no?, que es crear una sensación muy extraña y muy, ¿no?, y muy, a ver, ¿cómo decirles? Como de leyenda urbana media oscura, ¿no? Oscura, ¿no? Sí.
crear un poco esa idea de leyenda urbana oscura, Sí. ¿no? Claro, creo es bien interesante porque, claro, Zack Cregger, que es el director, ¿no? Lo que hace es, va generando una serie de climas, un misterio. Es una película inquietante, ¿no? Es una película inquietante por el tono que va manejando, por cómo transforma un poco, ¿no es cierto?, el espacio suburbano en un lugar que tiene secretos, que de pronto las casas están tapadas, ¿no es cierto? Tapiadas. Están tapiadas, ¿no es cierto? Con personajes. Los personajes son interesantes porque todos son personajes, ¿no? Que de pronto tienen pues un costado desagradable, ¿no? Como que todos tienen un costado débil, ¿no? Un lado débil, ¿no? La profesora alcohólica, en fin, ¿no? Entonces, en esa dinámica, creo que el director va construyendo justamente este mundo suburbano siniestro, oscuro, ¿no? Inquietante. Que claro, que tampoco, o sea, pero no es una película de jump scare, ¿no? O sea, no es una película que juega eso, juega a crearte un ambiente, ¿no es cierto? A jugar con la tensión, ¿no? Sí, sí. Que por momentos tiene momentos muy, muy, muy logrados, ¿no? Y que va trabajando además una temporalidad que le funciona, ¿no? Totalmente, Porque, sí. claro, va rompiendo la temporalidad, Claro. va cambiando de puntos de vista. Es bien interesante la construcción de la película. Y los mejores momentos de la película creo son aquellos en los cuales de pronto la situación que parece familiar o ordinaria de pronto se transforma Sí. brutalmente, ¿no? De la nada, ¿no? Y creo que ahí es donde la película consigue cosas muy buenas. Sí, es una película especialmente atractiva, ¿no? Sí. A ver, vamos al otro lado. Yo vi el Drácula de Luc Besson y me pareció casi desastrosa, ¿eh? No. La verdad que me pareció casi desastrosa, ambiciosa, pero ¿sabes qué? Manierista, una especie de caricatura de otros Drácula y sobre todo de Coppola, ¿no? Al que menciona y claro, hace referencias, pero bueno, vamos, se queda, ¿no? Se queda muy por debajo no sé, de ese modelo original, ¿no? Que en realidad lo deja hecho trizas. Animales peligrosos, es una película interesante. Muy gore, ¿no? Gore en el sentido de ser muy explícita o ser muy gráfica en la violencia que muestra, ¿no? Y es una película que va mezclando el suspenso, la tortura y la crueldad, ¿no? Creo que es una película parcialmente lograda, atractiva, lograda. Y claro, esas son las películas, ¿no? Y otra que es también atractiva es Haz que regrese. A ver, veamos las películas que vimos en el Festival de Lima y que no... A mí, Sí. ahí está la película que me gustó más, de todo el Sí, festival. creo que estamos de acuerdo, ¿no? Ahí creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, que es esto. ¿Qué es? A ver, dilo tú. No, sí, se me dio el nombre. Esto, The ¿no? Mastermind. The Mastermind, The de Mastermind. Kelly Reichardt, ¿no? De Kelly Reichardt, sí. Que claro, es una película que en un principio parece desmontar un poco un subgénero, ¿no? Que es el caper, ¿no? Las películas Las películas de atraco. De películas de atraco, ¿no? Porque claro, si... De robo, ¿no? Así es, de Más guante que blanco. atraco, porque atraco suena, ¿no? De robo de guante blanco, De robo ¿no? de- De robo de joyas, de hay pintura. hay toda así una es. tradición, ¿no? Así es, ¿no? Y claro, ¿por qué digo que lo desmonta? Porque si en esas películas más bien los ladrones suelen ser personas muy elegantes, Muy ¿no es glamorosas. cierto? Muy glamorosas, que tienen toda una estrategia, ¿no? Para entrar al museo y llevarse la corona o llevarse la pintura, ¿no? Y claro, son siempre como que galanes, ¿no? Acá no tenemos nada de eso, ¿no es cierto? Tenemos a un personaje, al personaje principal de la película que, en fin, ¿no? que diseña un robo, ¿no? Pero claro, él es un tipo absolutamente ordinario, mediocre, ¿no es cierto? Los que lo acompañan en este robo son tan mediocres como él. El mismo robo tiene, pues, no tiene ningún tipo de elegancia, ¿no? Entonces, claro, la película te mete un poquito y responde un poco, si quieres, a otras cosas que ha hecho Kelly Reichardt antes, ¿no? Un poco la deconstrucción del oeste americano, como la plantean, ¿no es cierto? Como la plantean otras películas, ¿no? En Eh, el atajo de Mick. Así es, ¿no? Y en la anterior... En la vaca, claro. Cow, ¿cómo se llama? Small Cow. Sí, claro. En Esa no me Small acuerdo, Cow, ¿no? cómo, pero esa es una película fascinante, ¿no? Así es. El inicio del oeste, ¿no? Así es. Del oeste americano. Y una vez que el atraco ocurre,
entramos en otro terreno, ¿no? Que es el terreno del escape o del viaje, en donde vamos conociendo más al personaje principal. Y ahí es donde la película, creo, se eleva a algunos momentos, ¿no? Extraordinarios que tienen que ver con la soledad del personaje, que tienen que ver con cómo es él, lo entendemos mejor, ¿no? Un poco entendemos su pasado, entendemos el contexto en el que está, ¿no es cierto? Que es los Estados Unidos de los años 70, ¿no? Las tensiones de Vietnam, y un poco sentimos su soledad, sentimos su recorrido, ¿no es cierto? Y un poco su dimensión trágica, ¿no? De personaje fracasado, ¿no? Y que como que asume eso desde ese lugar, ¿no? Sí, es una película realmente notable, ¿no? Pero bueno, tan notable como otras de Kelly Reichardt, ¿no? Sí. Que creo que es una cineasta fundamental en el cine de hoy y creo que en el cine de los Estados Unidos, ¿no? A ver, tú decías que, claro, en este tipo de películas tipo Top Capio, Rififi, ¿no? Sí. O Ocean's Eleven, ¿no? Ocean's Eleven, claro, Brad Pitt, George Clooney, ¿no? Son personas glamorosas, pero también son profesionales, ¿no? Así es. O sea, cada uno se va repartiendo, no sé, su parte en la técnica de hacer algo para conseguir el objeto codiciado, ¿no? En este caso son torpes, Sí, ¿no? totalmente. O sea, es como los tres chiflados casi, ¿no? O sea, son un grupo de buenos para nada, ¿no? Así es. Que se reúnen y hacen un robo que, por otra parte, está totalmente desdramatizado, ¿no? Y elíptico, Así ¿no? Y que tiene una resolución casi cómica, ¿no? Y como tú dices, la segunda parte es realmente formidable, ¿no? Así es. Es formidable porque, a ver, va definiendo al personaje en su relación con un entorno, ¿no? Un entorno que lo comienza a rechazar. Así es. Porque si antes puede ser un hombre irresponsable, ¿no? De pocas luces, digamos, pero bueno, tiene un mundo, digamos, tiene un entorno, ¿no? Un entorno precario, pero un precario, entorno. pero está ahí, Claro. ¿no? Pero ahí comienza a convertirse en un paria. Así Y es el largo viaje hacia la soledad, Hacia ¿no? la soledad. Al rechazo de todos. Así es. ¿no? Y esos Incluso de momentos- sus amigos. amigos más De sus cercanos. amigos más cercanos, que claro, con los cuales tuvo un pasado, ¿no? ¿Acaso un pasado de idealismo? ¿Acaso un pasado, no es cierto, que está ligado también a la intelectualidad, ¿no? Está ligado un poquito a ciertos ideales que de pronto, pues, el personaje ya se da cuenta que las cosas han cambiado, ¿no? Y que probablemente esos amigos con los cuales compartió la vida quizá también han perdido lo que él ha perdido también, ¿no? De cierta manera. Hay un momento en la película en la que, a ver, él entra, ¿no? Y encuentra a dos tipos y él les dice, ustedes no parecen policías, ¿no? Y claro, y él no parece un ladrón ¿no es cierto?, de museo. Y la obra de arte que roban, ¿no es cierto?, tampoco parece una obra de arte a decir del padre del protagonista, ¿no? Entonces, claro, nada es lo que parece, ¿no? Nada es lo que parece porque todos de alguna manera están como unidos por ese mundo del fracaso, ¿no? Y, por ejemplo, es bien interesante todo el viaje, ¿no? El viaje en la que va siendo rechazado, esos momentos del rechazo de sus amigos formidables, de un amigo, sobre todo de una familia, ¿no? Y luego va a buscar a otro y le dicen, no está, no está, simplemente no está aquí, ¿no? Y esto se va convirtiendo cada vez más solo. Hay un momento en un ómnibus, ¿no? Y vemos el perfil de una madre con su hijo, y ahí ya la tristeza es profunda, ¿no? Sí. Me parece una película absolutamente notable, ¿no? Y cómo este personaje que es totalmente el fracaso encarnado, ¿no? De pronto se ve contrastado con los hippies, ¿no? Así es. Los hippies que tienen esa especie de coraje de salir a protestar y de hacer algo que él ya ni siquiera eso puede hacer, ¿no? Así es. O no lo puede hacer bien, ¿no? Así es. O se quiere aprovechar de la situación y termina Una mal, situación ¿no? que termina mal, claro. Así es. No, creo que esa es la Sí. película de mí, por ejemplo. A mí me Sí, a mí parece también que tiene pareció- un nivel... Así es. Está volando, ¿no? Es una película sí, que... y seguramente cuando pase por plataformas la volveremos volvemos a hablar. Así es. a ver y a comentar, ¿no? Así es. De ahí también estuvo la película que ganó el Festival de Cannes, que es solo fue un accidente, ¿no? Solo un accidente, sí. It was just an accident. De Jafar Panahi. Que tengo que decir que a mí me decepcionó. A mí también. Me pareció una película decepcionante. Me pareció una película que siento que, claro, que es una película que
parte un poquito de una base muy concreta, que es, ¿no? Un personaje que se encuentra con la persona que lo torturó, ¿no? Y eso se puede decir porque Ese ocurre... supongo, sí, eso ya está dicho Eso desde está- la así es, primera ¿no? línea de la Pero película. claro, lo que pasa es que siento que la película, primero que nada, se convierte en una especie de ilustración un poco esquemática de la situación, ¿no? Como que todo el tiempo entramos un poco en lo mismo, ¿no? Como que la película todo el tiempo te quiere ilustrar la idea, ¿no es cierto?, de cómo este personaje y otros reaccionan ante eso. Y claro, siento que la película calcula todo el tiempo ciertos niveles del nivel de dónde están los personajes frente a lo que hay que hacer con este torturador, ¿no? Entonces, claro, están los que tienen una posición, están los que tienen otra, están los que están en el medio, están los radicales, no tan radicales, y siento que todo está calculado. Así como que Panahi hubiera pensado la película para crear una especie de visión, ¿no es cierto?, muy didáctica, efectivamente, ¿no? Casi como una lección, ¿no? En dilemas morales. Entonces, y además siento que a veces todo está muy explicado, todo está muy hablado. Siento que por momentos la película maneja un humor que no termina de funcionar del todo. En fin, a mí me parece lo más flojito de Panahi, la verdad. Sí, suscribo lo que tú dices, porque Panahi es un director realmente notable, ¿no? Y esta película no es mala, ni mucho menos, No. ¿cierto? Es una película, digamos, una buena película, una película sólida, pero sí, decepciona. Peruanas. A ver, o si no, una última que es esto, ¿Cuál? Sueños. Sueños, sí. Sueños, que es una No, película, la película que ganó el Festival de Cine de Berlín, que a ver, es una película curiosa porque claro, es como que juega con dos narrativas, ¿no? Por un lado hay una historia de deseo entre una adolescente y su profesora. Una chica joven, claro. Claro, y están también las reacciones a esa historia, ¿no? Que son las de la madre, las de la abuela y las de, claro, y de la propia profesora, ¿no? Y siento que lo más interesante es eso. Sí. Son las reacciones de los personajes frente a esta historia, ¿no? Y cómo eso pone un poquito en tensión a la abuela, ¿no? Cómo la madre asume un poco la realidad y se preocupa por su hija, cómo la profesora interioriza el deseo que sintió una alumna por ella. Todo eso me parece bien interesante. Lo que me parece menos interesante es la historia en sí. La historia de amor, más que de amor, de deseo, ¿no? Deseo, de fantasía, ¿no? Así es, de fantasía, que me parece por momentos un poco empalagosa, un poco como que la película ahí, no sé, se subraya un poco cierta dimensión, ¿no es cierto? Más bien, no sé cómo decirle, media cursi, ¿no? De la historia. Sí. Es una película planteada a partir de diálogos y sí, pues el entorno es mucho más interesante que el centro, ¿no? Así es. Claro. ¿Sabes cómo lo veo? Como una especie de Bergman para principiantes, ¿no? De Ingmar Bergman, Claro. ¿no? Digamos, esquematizado, ¿no? De Bergman, buena gente, una cosa así. De un Bergman, sí, de un Bergman un poco dulcificado, ¿no? Un poquito de sacarina. Sí, pero es una película... Es una película interesante, sí. Y me parece mejor, o sea, yo la verdad que he visto la primera en la trilogía y esta última no he visto la segunda, y me parece mejor que la primera. Habría que explicar que es una trilogía de un cineasta noruego, ¿no? Son 3 películas, ¿no? Sexo, amor y sueños, ¿no? Amor y sueños, ¿no? Sí. Yo he visto Sexo y la verdad que esta me parece mucho mejor que Sexo. Este mejor, sí. Este mejor. Bueno, hablemos de algunas películas peruanas, ¿no? Porque, a ver, vamos a hablar de películas peruanas que han pasado por cartelera, están en cartelera o que nos parecieron especialmente interesantes, como A Media Calle, ¿no? Una película huancaína, A Media Calle. Porque hay otras que seguramente van a poder verse después y vamos a poder comentarlas, ¿no? Sí. A ver, yo diría que hay 2 películas que a mí peruanas, 3 películas peruanas que me interesaron muchísimo. De una ya de alguna manera hablamos la vez pasada. Que vino en la noche, ¿no? Que es Viene la noche. Vino en la noche. Vino en la noche. Las otras 2 son A Media Calle y Ramón. Sí. A ver, voy a decir algo que a mí me parece interesante. Yo sé que ha habido detractores de las películas, en fin. Pero yo ahí quiero afirmar ¿no es cierto? Mi interés, ¿no? Por esas 2 películas. Y creo que siendo tan distintas, no tienen nada que ver una con la otra, ¿no?
ni por asunto, ni por tema, ni por estilo, ni por intención, ni por nada, ¿no? Creo que hay algo que las une y que es la mano de directores. Es decir, es la mirada del director. Es la capacidad de encarnar en la puesta en escena determinados asuntos, determinados sentimientos, determinados afectos, ¿no? Eso es lo que hace una película, ¿no? Más que un relato que puede tener vacilaciones, un relato que no puede ser, o que personajes que no tengan la consistencia de otros. No. Yo lo que siento en esas dos películas es que hay dos directores que tienen una conciencia del encuadre, de la puesta en escena, del lugar donde deben estar los actores, de las relaciones de tensión que se crean. ¿A partir de qué? A partir de su disposición física, no de un discurso, sino de eso. En el caso de A Media Calle, hay una tensión principal, en fin, hay una serie de relaciones, pero yo creo que a mí lo que más me interesa es la relación central entre el hijo y el padre, ¿no? Hay una contradicción entre ellos, ¿no? Son personajes totalmente distintos, encarnan épocas distintas, encarnan mundos distintos, ¿no? Uno, el de la música de su lugar, ¿no es cierto? La música de Huancayo, del Mantaro. Huancayo, del Mantaro, claro. Y el otro, el hijo, es un rockero, un punk, ¿no? Ya, eso es anecdótico. Pero es el modo en que esta tensión, y no solamente con el padre, también con otros personajes, pero sobre todo con el padre, está siendo, puesta en las imágenes, ¿no? Es decir, por ejemplo, trabajando un personaje separados por una línea vertical, por una puerta, ¿no? Alejados de determinada manera, ¿no? Ese tipo de construcción visual es lo que te va creando la tensión en la película. Y en el caso de la película en Ramón y Ramón, que la dirige Salvador del Solar, me parece interesantísima la primera parte de la película. Contra la opinión que he leído por ahí, ¿no? Que la segunda parte resulta mejor. A mí me parece que la primera parte puede tener algunos altibajos, ¿no? Hay una secuencia, por ejemplo, de baile que la verdad es que no me parece que esté lograda. Pero, esa idea de este personaje en la pandemia, fracasando en sus tensiones y en sus deseos, ¿no? Fíjate, y con un duelo reciente, va también siendo trabajado a partir de su relación con el espacio, ¿no? Los encuadres frontales, él en el centro, la soledad del ambiente, la idea de mostrar el edificio y las ventanas como si fueran, ¿no es cierto?, panales o, ¿no?, las celdas de una colmena. El contraluz, ¿no? El contraluz, el modo en que deja, por ejemplo, el frasco donde están, no sé cómo le llaman, ¿no? El lugar donde están las cenizas de un... La urna. La urna, ¿no? En el momento en que la deja abandonada, no abandonada, pero la pone, digamos, en una habitación, el lugar donde pone la cámara en ese momento para crear la distancia que hay entre eso que representa lo que está guardando, lo que está dejando ahí, y él que sale por la puerta, ¿no? Y hay una imagen recurrente, ¿no? Que es el movimiento de las cortinas por el viento, ¿no? Esas cortinas por el viento, ¿no? Y en fin, ese lado casi de ritual de la soledad y del duelo en ese momento de reclusión, ¿no? Sí. Eso me parece que eso es lo que hace la película, ¿no? Tú ahí creo que has dado con una palabra que creo que, que hermana las películas de cierta manera, que es la idea de lo ritual, ¿no? Porque si te pones a pensar, tanto A Media Calle como Ramón y Ramón son películas sobre padres e hijos, sí, ¿no? Claro. Y son películas donde, claro, en un caso un padre vivo, en otro un padre que acaba de fallecer, ¿no es cierto? Y en esa dinámica, ¿no? Creo que lo que más me interesa de ambas películas justamente es esta dimensión de situaciones que tienen una carga ritual muy potente, ¿no? En A Media Calle está, por ejemplo, el desayuno entre ellos, que es una cosa que la película repite, y en esa repetición te vas dando cuenta un poquito de la conexión que van formando estos padres, digamos, este chico y este señor separados por muchas cosas, pero que en esa ritualidad encuentran algo que los une, ¿no es cierto? Está la ritualidad del momento en Ramón y Ramón en que él envuelve la urna antes de dejarla, de ir a dejarla en el pueblo natal del señor, ¿no?
Y un poco esa rentabilidad se genera en base a ¿qué? En base a la puesta en escena, ¿no? En cómo el director de A Media Calle va estableciendo un ritmo, una ritualidad que no solamente tiene que ver con el padre, sino también tiene que ver con los amigos, como los jóvenes sentados con Huancayo de fondo, ¿no? Es un leitmotiv visual que se repite. Un leitmotiv constante, ¿no? Así es. Es un motivo ¿no? recurrente, ¿no? Para hablar, es un motivo recurrente. Así es un motivo recurrente, ¿no? Y claro, y un poco como también en Ramón y Ramón, ¿no es cierto? Siempre el personaje solo en los espacios, ¿no? En este departamento, ¿no? Tratando de llevar adelante su dolor. Me parece claro, que en esa dimensión ritual ambas películas son muy interesantes. Y tú hablas de la primera parte de Ramón y Ramón, y yo pues estoy de acuerdo contigo, pero siento que el mejor momento de la película está en la segunda parte, que es el momento que es el ritual final, ¿no? Que es el adiós de la familia, ¿no? Con el fallecido, ¿no? Y es un momento en el cual, claro, ¿no? La cámara se sigue al personaje, se abre en un pasadizo y de pronto nos revela un espacio donde se escucha música, ¿no? Y hay un brindis y hay un adiós cargado de cariño al mismo tiempo de dolor, ¿no? Que es una escena que a mí me pareció profundamente hermosa, ¿no? Y creo que... Sí. Y creo que ahí uno ve la mano de un director como Salvador del Solar, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí Salvador ya tenía Magallanes y que era una película buena y sólida, ¿no? Y creo que A Media Calle es una revelación, ¿ah? Un descubrimiento. Así es, ¿no? Que ojalá se pueda ver se pueda volver a ver, ¿no? Claro. Ahora, las dos tienen debilidades, y también hay que decirlo, Sí. ¿no? En el caso de A Media Calle, claro, pueden haber baches narrativos, hay problemas técnicos, leí un artículo de Lázaro Rojas en Cine Encuentro donde va mencionando algunas de esas cosas, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Sí, pero creo que el valor está en otro lado, ¿no? Y está en eso claro. Que nos descubre la película. Y tú puedes decir que por ahí Ramón quizá... A mí el personaje español no necesariamente me parece que funciona del todo. Claro, es más débil, es muy frágil, ¿no? Creo que además por momentos hay ciertos momentos de música en que por ahí la música resulta un poquito dulcificada, ¿no? En fin. Pero claro, los momentos mejores de la película, claramente Se ha criticado también el maquillaje que le ponen a Yeli Reategui. A Yeli Reategui, que claro, pero que ella, ella está notable. Es notable. Ella es una actriz notable. Es una actriz muy buena, claro. Y no, ese momento ritual del que hablo, claro. En ese momento ella está formidable. Ese momento es el mejor de ella, claro, sí. Pero también cuando están afuera, ¿no? Cuando conversan. Y, ¿no? Es que ella es una actriz que tiene una fuerza y una presencia particulares, ¿no? Sí. Bueno, y vino la noche. En fin, yo creo que... A ver, es una película distinta, ¿no? Totalmente. Es una película distinta, es una película que, ¿no? A ver, claro, que nos lleva de la intimidad, ¿no? Sí. Estos como retazos de intimidad de los personajes a una segunda parte en la que ellos y nosotros, los espectadores, nosotros estamos metidos, ¿no? Hemos ingresado en un mismo espacio de riesgo, de peligro, de incertidumbre, de trance, de noche, casi, ¿no? ¿ah? de trance, ¿no? De trance, ¿no? En la que solamente existen destellos, gritos y demás, ¿no? Eso creo que hace la fuerza de la película. Está también una película interesante que es La memoria de las mariposas, ¿no? Sí. Pero creo que va a haber oportunidad de comentarla. Sí, va a haber oportunidad de comentarla. No sé si... Astronauta, bueno, que está en cartelera también, ¿no? Astronauta de Paul Vega, ¿no? Sí. Que es una película, a ver, que tiene problemas narrativos, sobre todo, problemas de construcción, problemas de concepción del personaje. El personaje es, ¿no es cierto?, que se tiene que estar definiendo constantemente a sí mismo, ¿no? Y es una película que un poco, a ver, como que se siente absolutamente fría, ¿no? Muy racional en su construcción, pero muy fría y ajena, distante, ¿no? Yo creo que ese es el problema de la película, ¿no? Sí. Es una película que uno la siente remota, ¿no? Sí. Además creo que es una película en la que los personajes son todos un poco encorsetados, ¿no? Son un poco arquetípicos, ¿no? Sí. Tú sientes que cada personaje como que su conflicto interno es muy obvio, ¿no? Lo ves venir un poco desde... Claro, y lo verbaliza, ¿no? Y lo van verbalizando. Lo van verbalizando, ¿no? Entonces, claro, ¿no? No hay una vida interna de los personajes, ¿no? Hay simplemente esta acumulación de situaciones. Son arquetipos ya como que son muy marcados, ¿no? Muy marcados, sí. En fin, y nada más, ¿no? Sí, creo que la cosecha del cine peruano ha sido interesante, ¿no? En el Festival ha sido interesante porque habría que mencionar, aunque no las comentemos ahora, las vamos a comentar más adelante, pero seguramente
¿no es cierto? Intercontinental. Así es, políticas familiares. Políticas familiares, en fin, ha habido películas, ¿no? Ha habido películas, Runasimi, ¿no? Que generó mucho gusto en el... En los documentales sí tuvo mucha Tuvo acogida, mucha ¿no? repercusión, ¿no? Y habrá motivo para hablar de ella después. Sí. En todo caso, probablemente esa buena cosecha se deba a toda una serie de cambios que han habido en el cine peruano que tiene que ver con los estímulos, ¿no? Y un poco de eso es lo que vamos a hablar con Santiago Alfaro Santiago Alfaro, dentro de un momento. dentro de un momento. Santiago Alfaro es un especialista en políticas culturales y desde hace ya un muy buen tiempo estás estudiando, a ver, las políticas del Estado peruano con el cine, ¿no? Pero además, digamos, las políticas culturales en general, digamos, en relación con el cine y otras actividades culturales, ¿no es cierto? Y eso vamos a hablar. A ver, Santiago, el último Festival de Lima presentó más de 20 películas peruanas. Muy diversas, documentales, muchos, películas de ficción, películas en diferentes modalidades de producción y coproducción. Y eso, a ver, es como una tendencia creciente en los últimos años, es decir, la producción del cine peruano está en aumento. Eso es así. Y una segunda pregunta que te haría, o vinculada con esto, es si tú crees que la política de estímulos del Estado tiende a hacer que esa tendencia crezca o la está frenando. ¿Te parece que está funcionando o no? La industria cinematográfica peruana está viviendo el periodo de auge comercial y de producción de películas de autor más grande de su historia. No se podría comparar quizás hasta antes de cuando se censuraron películas en los años 40, había una intención con Amauta Films de generar una industria. Creo que no podría compararse por el número de la cantidad y además los distintos orígenes. En el 2006 se estrenaron 8 películas y en el 2024 34. Y bueno, según Cine Encuentro, que han hecho un poco de arqueología, he encontrado otros estrenos en otras modalidades, eso sumiría a más de 90. Y gran parte de ellas son con financiamiento público. Entonces, dentro de este auge, sin duda, los estímulos económicos para la cultura, que se incrementaron desde el 2018, han jugado un rol central, ¿no? Para que puedan producirse más películas y además por personas que hablan distintos idiomas, ¿no? Por documentales, creo que hay un crecimiento en el Festival de Cine de Lima, se ha visto eso. Y hay un ligero avance también de estrenos de películas hechas por mujeres, aunque creo que eso es lo más tímido, ¿no? Que todavía no hay un gran cambio, porque ese es un tema mundial, ¿no? Esto es una industria dirigida por hombres, básicamente, ¿no? Claro. A ver, entonces los estímulos han funcionado, ¿no? ¿Y cuáles son esos impactos? O sea, está bien, se hacen más películas, ¿y qué impactos tienen? Tú te he escuchado decir en otras entrevistas y te he leído hablando de diferentes impactos, ¿no? Impacto social, impacto cultural, impacto económico. El impacto económico es muy importante. El impacto social y cultural, claro, estamos ante películas que están hablando las lenguas que se hablan en el Perú, ¿no? Hay gente que las va a ver y se identifica y se reconoce en ellas. Y el impacto económico. Porque, a ver, siempre ha habido una discusión en el cine peruano. Desde la época de la ley de los militares, el año 72, era, bueno, las películas existen porque el Estado está ahí, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la producción de una película va arrastrando una serie de cosas, ¿no es cierto? Da empleo, hay un consumo de diferentes actividades, desde la comida para el equipo hasta el alquiler de equipos y no sé, de hoteles y lo que fuere, ¿no? Es decir, hay tributación de las empresas cinematográficas. A ver, ¿puedes explicarnos un poquito cómo funciona esto? El otro periodo comercial importante fue el que se generó en los 80s, producto de la ley del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Pero si uno veía las cifras, o sea, la fuga del Chacal fue la película que generó más de 1 millón de personas, ¿no? Claro, tampoco es que era lo más regular, ni ahora lo es, pero si volvemos al 2006,
la película con mayor cantidad de gente era de 800.000 personas. Y ahora los estrenos en general peruanas pueden llegar a 3 millones. O sea, ha crecido la cantidad, el volumen del mercado, ¿no? O sea, de hecho, a inicios del 2000 eran 11 millones de espectadores de las salas de cine y se ha llegado a más de 50 millones. O sea, ha crecido la cantidad de personas que van a las salas de cine, ¿no? Y por lo tanto que se van formando en la visualidad y que por lo tanto pueden después consumirlo a través de streaming y otras fuentes. Entonces, ahora, la producción local, nacional, sin duda tiene un encadenamiento productivo porque tú puedes ver casos de personas que, digamos, se comenzaron a dedicar a movilizar los equipos, ¿no? Entonces estás creando nuevos rubros empresariales, producto del rodaje de las películas, ¿no? Nuevas especializaciones, ¿no? Como pasa en Pucallpa, en Puno. Antes, ahora hay nuevas profesiones de personas dedicadas al sonido, muy especializados y que digamos, combinan su trabajo con publicidad o que algunos trabajan con documentales de ONGs, ¿no? Entonces, ahí están generándose también fuentes de empleo, ¿no? Y aportes al Producto Bruto Interno, ¿no? La otra fuente que genera a nivel mundial el cine es a través de la atracción de inversiones extranjeras, ¿no? Pero ahí el Perú sí ha fallado, ¿no? Porque no ha generado un sistema tributario atractivo para grandes inversiones, que son cosas distintas. Una cosa es el cine nacional, pero que contribuye, ¿no? Porque también facilita la formación de profesionales, ¿no? Claro, técnicos, y ¿no? visibiliza el país como locación, ¿no? Santiago, ¿qué tal? A ver, yo digamos como profesor muchas veces recibo una pregunta por parte de los cada vez más numerosos estudiantes de la Facultad de Comunicación, no solamente en donde trabajo, sino en muchas universidades, que es ¿qué tan posible es vivir del cine? ¿No es cierto? ¿Qué tan posible es sacar adelante mi proyecto de vida viviendo el cine, ¿no? ¿Tú crees que los estímulos nos han acercado a eso? ¿Hay una posibilidad de poder sacar adelante una vida trabajando en el cine? ¿Qué falta para llegar a eso si no se llega a eso? Un poco cómo es ese panorama, ¿no? No, sin duda por la cantidad de estrenos nada más y ya te das cuenta de que hay más personas dedicadas exclusivamente, porque normalmente el perfil del cineasta peruano han sido profesores universitarios que hacían sus películas y les tomaba pues 4, 6, antes 10 años hacerlas y bueno, en el medio pues se dedican a otra cosa, ¿no? Ahora hay muchos que tienen dedicación principal, ¿no? a la actividad cinematográfica. Entonces, sin duda, eso es una gran fuente de gasto, de inversión que ha facilitado que hayan personas que se dediquen. No tengo las cifras, la verdad, de cuántas se han aumentado los que estudian cine en las universidades, pero de hecho también hay que destacar que es una actividad bien precaria, ¿no? Okay. O sea, tampoco es que es una fuente de enriquecimiento, ¿no? O sea, es una labor, y eso lo dicen todos los testimonios públicos de los cineastas, que les cuesta tiempo, un montón de gastos, hasta enfermedades físicas, todo el proceso de hacer las películas, ¿no? O productoras de cine también, o productores que no necesariamente, o sea, ganan si hacen varias películas a la vez. Okay. ¿No? ¿Y qué cosa tendríamos que hacer o cuáles son los pasos a seguir para tratar de salir de esa precariedad? Bueno, hay varias formas, ¿no? Yo creo que la principal es que haya una fuente de ingreso seguro, ¿no? Y hay ahí un quiebre en el sistema, ¿no? Que por el oligopolio que existe a nivel global de Hollywood y su incidencia sobre los exhibidores de múltiples formas, hay unas condiciones adversas para poder exhibir cine local en las salas. Entonces, eso impide que puedas acumular recursos para después reinvertirlos y que la maquinaria así funcione como una industria, ¿no? Creo que esa es la principal, ¿eh? Es lo que pensaría. Después uno puede pensar también en las regulaciones a nivel del empleo, ¿no?
porque esa precariedad se comparte con el teatro, se comparte con otras actividades culturales, ¿no? Que son por proyecto, pues. Pero es la naturaleza precaria, ¿ah? Porque se juntan, son grandes colectividades del cine que se juntan y después se disuelven, ¿no? Okay. Para volverse a unir, ¿no? Y eso no genera estabilidad, ¿no? Eso sí, los que se dedican al cine no es que tienen AFP, ¿no? O sea, porque sus ingresos son básicamente de cuarta categoría, ¿no? Okay. Si miramos acá a nuestros vecinos, a Chile y a Colombia, ¿no? Vemos que hay una presencia, hay una buena cantidad de películas, hay una actividad permanente en Chile y en Colombia. ¿Qué tienen ahí que no hemos logrado nosotros? Creo que los chilenos, por ejemplo, van menos que los peruanos a ver las películas de su país, sí. ¿no? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos un sistema de estímulos básicamente centrado en sistema concursable, ¿no? Es decir, se presentan los proyectos, ¿no? Y un jurado decide. ¿Es así también en Chile y en Colombia? Sí, eso ¿Cómo funciona mejor ahí? ¿Y qué es lo que han logrado ellos que no hemos logrado nosotros en los últimos, digamos, 20 años? El sistema concursable es común, ¿ah? En Pero Chile incluso solamente para la categoría de producción de ficción te exigen el 10% de, digamos, financiamiento privado, ¿no? Es un caso excepcional, no es lo normal, ¿no? Pero la gran diferencia yo creo que es Colombia, ¿no? Que ha sabido combinar varios instrumentos de política pública para estimular tanto la producción local, pero también la atracción de películas extranjeras, ¿no? Y eso ha permitido que haya productoras con capacidad de absorber esa inversión, porque eso es clave. O sea, si no tienes una productora que te maneje derechos de autor, no te vas a traer a Netflix. O sea, ese es el gran tema de negociación ahí. Entonces, acá el tema es que en el Perú básicamente tenemos autores que hacen su productora para su producción. Entonces, no tienen todas las armas para poder enfrentar un mercado global, ¿no? Y creo que eso explica que Netflix no ha seguido produciendo aquí, en cambio lo está haciendo en Colombia, ¿no? Y ahí hay estímulos de exoneraciones de impuestos que generan condiciones para que eso suceda, como ha pasado en República Dominicana, ¿no? Claro. Sí, a ver, hay una cosa que me parece interesante porque mencionas la importancia justamente para traer rodajes extranjeros, filmaciones extranjeras de los incentivos tributarios, ¿no? Que es una cosa que ha conseguido Colombia, República Dominicana. ¿Eso es lo único? Porque claro, yo digamos, a veces pienso, ¿quién va a querer venir a filmar al Perú si para llegar a una ciudad como Huancayo tú sales, o sea, un feriado largo, te puedes demorar 24 horas para llegar a una ciudad que está a 300 kilómetros, ¿no? O sea, ¿qué tanto la infraestructura, qué tanto digamos, justamente, o sea, es el país donde se cae el techo de los centros comerciales, ¿no? ¿Qué tanto eso también dificulta quizá poder, de cierta manera, atraer rodajes de fuera? Sí, por eso se han creado las comisiones fílmicas que te asesoran, que te guían para poder reducir costos en esta dificultad, no solamente de trámites, sino de poder decidir si te vas por vía terrestre, vía aérea, cuál es el mejor lugar para filmar en la Amazonía, por ejemplo. Lo más caro es Iquitos, lo más barato desde Lima es Ucayali, ¿no? Y por eso es que Ucayali se están produciendo muchas películas, ¿no? Como La Pampa, por ejemplo, sobre Madre de Dios se hizo en Ucayali, ¿no? Pero sí, tiene por eso que haber un mix de políticas, ¿no? Que apoyen el cine local, porque sin eso no vas a tener base de técnicos que después facilite los rodajes internacionales, ¿ah? O sea, no es que tienes que solamente estimular que venga Hollywood. Eso es irreal. Hollywood no va a venir si no hay una producción local con profesionales capaces de poder interactuar con ellos, ¿no? Pero también necesitas televisión pública, televisión privada que apueste por el cine, ¿no? Y hay algunas modalidades, creo que habría que pensar más bien en España en ese caso, que se dan, por ejemplo, estímulos en base a tu éxito comercial. Creo que normalmente se ha pensado el financiamiento público para el autor, pero también tiene una finalidad pública, generar industria. Entonces, podrías premiar si hay películas que ya acceden a un promedio de espectadores,
que luego tengan estímulos automáticos, por ejemplo, que les permitan así ser productivos. Claro, es un sistema que a veces suena un poco raro, ¿no? Pero premian a los que más éxito tienen. Porque claro, pero es que ahí eso está amarrado con otra cosa. Eso está amarrado con la cuota de pantalla. Es decir, con el porcentaje que las películas del país tienen en los cines. Es decir, 20%, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si el año anterior el cine del país ha tenido mucho éxito, entonces la cuota va a subir. Y eso le conviene a todo el mundo porque va a haber mayor número de películas estrenadas. Entonces, claro, esa lógica, yo te premio a Santiago Segura, ¿no? Que hace todos los veranos una película ultra exitosa. Porque claro, ¿no? Eso va... Tiene un beneficio ecosistémico. Es un sistema, ¿no? Que va a ir ¿no? Que va muy multiplicando, ¿no? Sí, sí, es verdad. O sea, las cuotas de pantalla, hay evidencia, digamos, que no han funcionado en unos contextos, en otros, pero el gran caso donde sí ha sucedido es Corea, que la tiene desde el año 66. Recién la cambió en el 2007, redujo la cantidad de salas, ¿no? Por el acuerdo comercial que hizo con Estados Unidos, pero tiene cuota de pantalla y eso ha hecho que ahora el 52% de la cuota de espectadores nacionales, que el 52% de los espectadores hayan visto películas nacionales en Corea. Es enorme y ahora están produciendo también estrenando películas en Netflix, ¿no? Y eso es en base a una cuota de pantalla, ¿no? Claro, claro. Y justamente hablando un poquito del acceso a los cines, hay un... A ver, no sé si decirlo... creo que hay dos visiones un poco sobre cómo es que los cines tratan al cine peruano, ¿no? Por un lado están los que quizás reclaman más que los cines deberían, ¿no es cierto?, atender mejor al cine peruano, darle mejores horarios, darle mayor visibilidad, mantenerlos más tiempo en la cartelera. Pero por otro lado, dentro del gremio también hay gente que dice, bueno, pero al final del día es un negocio, ¿no? O sea, se entiende que el cine tenga que priorizar, ¿no?, ciertas metas comerciales, en tanto es un negocio que tiene que generar rentabilidad, ¿no es cierto?, para sus inversionistas, etc. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Los cines maltratan al cine peruano o simplemente responden a un criterio que es el de sostener un negocio? ¿Y qué tanto ese debería ser el criterio? Porque claro, mencionas a Corea y en Corea hay una cuota de pantalla en donde se le dice al cine, oye, de distintas maneras, no, pues, oye, tienes que pasar películas coreanas de manera frecuente, ¿no? O sea, con un criterio de porcentajes, ¿no? ¿Cómo ves esa discusión? Sí, pues es que no es la ley por la ley, depende de cómo es diseñada. Y la manera más virtuosa es la que genera competencia, porque aquí no es la idea de imponer un contenido, sino es evitar que haya un abuso de poder de dominio, ¿no?, que se pueda dar porque... Bueno, y eso le correspondería a Indecopi investigar si es que hay la famosa venta en bloques, si Hollywood está vendiéndote un gran blockbuster junto con otras 10 y que eso explica que está llena la parrilla de los exhibidores. Es algo que ameritaría investigación, pero en fin, en cualquier circunstancia, el hecho es que no debería poder quitarse una película peruana en un tiempo menor que cuando llega a una misma cantidad de espectadores que películas de Hollywood. Y esa es la clave. O sea, que el mínimo de mantenimiento se haga estadísticamente en función a la asistencia en esos momentos a otras salas de cine. Ahí es cuando se comete una injusticia, ¿no? Que algunos cineastas lo han comentado, que estaban llevando más gente al cine que otras películas de Hollywood, pero sin embargo a ellos son los que lo sacan. Entonces, eso tendría que hacerse con el sistema de cálculo que es el que tiene Corea. O sea, no es solamente poner películas nacionales, ¿no? Ok. A ver, los sistemas concursales, como tú dices, existen en muchos países del mundo. Pero, a ver, el problema es de dónde salen los fondos para los concursos, ¿no? En el caso del Perú, salen, por supuesto, del presupuesto que se asigna al Ministerio de Cultura todos los años, ¿no?, en el rubro correspondiente. Pero hay también el sistema de fondos, ¿no? Los fondos, por ejemplo, como el que había en Argentina, que no sé si, ¿no?, ahora está un poco golpeada. Pero el fondo ese que tiene un aporte del Estado, pero tiene también el aporte de privados, ¿no? Pueden ser donaciones, pero también puede ser, por ejemplo, determinado porcentaje de, qué sé yo, de los contratos audiovisuales para publicidad, ¿no? O el porcentaje de las entradas al cine. O del streaming, ¿no? Un porcentaje del impuesto al streaming, a las empresas ¿no?, que dan ese servicio. Y entonces, claro, eso crea, ¿qué cosa? Crea, vamos, un apoyo al audiovisual, no solamente al cine, ¿no?, sino al audiovisual,
¿no? Pero con fuentes diversas que van garantizando que siempre exista y no se cree esta especie de hipoteca, ¿no? Solamente a los fondos del Estado, ¿no? Sí, lo mejor es diversificar las fuentes de financiamiento de cualquier actividad cultural. Y bueno, la regla desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos negoció el Plan Marshall con Francia, si es que eliminaban su cuota de pantalla, la lógica que se dio en ese momento fue que el cine, los espectadores generales de cine financien el cine nacional. Entonces se puso un impuesto a la taquilla, ¿no? Que es el que también replicó Argentina posteriormente. Bueno, nosotros lo intentamos hacer cuando se negoció la ley de cine. Yo estuve en el Ministerio de Cultura en ese momento, pero el primer ministro, Fernando Zavala, se opuso porque no consideraba que eso era un nuevo impuesto, o sea, el MEF en general. Esa ha sido la política del MEF siempre, ¿no? Sí, no rompe la ortodoxia del sistema, ¿no? Sí, no aceptaron quitarle dinero a las municipalidades para dárselo al Ministerio de Cultura para dar el cine. Pero no lo que se dice es que las municipalidades ya no tienen ninguna vinculación con el cine, que era lo que justificaba la existencia del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, ¿no? Porque antes las municipalidades, cuando había películas en rollo, pues las medían, ¿no? Cuando había calificación por edades, había un municipal en la puerta que impedía que los menores ingresaran. Las colas se hacían en la calle, ¿no? Las colas se hacían en la calle, había un sistema, claro, de limpieza, que era municipal, pero ahora los cines están dentro de centros comerciales y la limpieza la hacen ¿no es cierto? Las personas que están contratadas por el centro comercial, ¿no? Y ya no existe esa, supervigilancia de las municipalidades al espectáculo público no deportivo que es el cine. En consecuencia, nosotros pagamos un impuesto del 10% de municipalidades que no hacen nada, en realidad. Sí, no, en ese sentido tienen razón los exhibidores, ¿sabes? Porque esa es su gran batalla, ¿no? Claro, pero bueno, ahí está. Y de ahí no puede venir a la repartición para estimular, es decir, si soy un 10%, 5%, 6-4, 5-5, no sé, pero repartirlo entre, ¿no es cierto?, el productor de la película peruana que está dándose y el exhibidor, que el exhibidor también recibe un beneficio por dar una película peruana. Claro, pero ahí tendrías que eliminar el impuesto y si se elimina en realidad ya viene se vuelve una negociación de privados que básicamente lo va a captar los exhibidores. Pero sí, lo que sí podría hacerse, cosa que en algún momento en mi gestión lo propusimos, fue una conversación informal, pero lo propusimos a los exhibidores, es que el impuesto municipal se revierta, o sea, que se elimine en los casos de exhibición de películas nacionales. O sea, que sea un estímulo el exhibir película nacional. Esa es otra medida como alternativa, ¿no? ¿Por qué se justifica? La diversidad cultural. O sea, que no todo se puede justificar por el aspecto comercial. También es un derecho del ciudadano de tener libertad de elegir entre una diversidad de expresiones. Claro. Ahora, es interesante porque, claro, tú mencionas que la negociación, cuando se quiso hacer que ese 10% pase al cine, se hizo en una época en la que el MEF estaba profundamente empoderado, ¿no es cierto? Hoy en día, claramente las cosas han cambiado, ¿no? Sí, es cierto. Pero han cambiado desde distintos lugares, ¿no? El MEF hoy en día ya no tiene el poder que tenía antes, ¿no? El MEF era, ¿no? O sea, era intocable y ahora los huecos fiscales son cada vez más evidentes. Pero por otro lado, es verdad que pareciera que hay una política pública que más bien está siendo agresiva contra el cine peruano y que pareciera que no le gustara, ¿no es cierto?, lo que los estímulos han conseguido, ¿no? Sí, hay un ambiente adverso, o sea, se ha roto la relación entre el gobierno y el sector cinematográfico y creo que un punto, digamos, de auge de esa relación tensa fue el momento en el que se criticó a la ministra Leslie Urteaga públicamente y fue forzada a renunciar, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí sí hay efectivamente una relación adversa, ¿no? Y eso se ha expresado, creo, sería una explicación de por qué se han demorado tanto los estímulos en ser convocados en el 2025. Eso no había sucedido antes, ¿no? Bueno, la situación es que tenemos una ley de cine que ya fue promulgada, ¿no es cierto?, que está en vigencia, pero no está reglamentada. Sí, están en ese proceso, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú esa ley de cine? ¿Cómo le ves ¿Qué panorama ves, digamos, qué puntos fuertes y qué puntos débiles le ves esa? O sea, en idas y venidas, básicamente hay dos potenciales fuentes de afectación, ¿no? El que se elimine o se reduzca
el financiamiento público para el cine regional, ¿no? Se pone un tope de 70%, y eso, sin duda, los más afectados van a ser los que ahora están protagonizando el éxito, tanto comercial, pero también de reconocimiento internacional peruano, que es cineastas de Cusco, de Puno, son los que representan al Perú en los Goya, ¿no? Y claro, ellos requieren, además tienen menos posibilidades de financiamiento privado. O sea, ¿a dónde van a ir a buscar en regiones? Es bien difícil, ¿no? No hay, creo, casos donde se haya hecho una película 100% con, digamos, de empresas, ¿no? Se hacen con los recursos propios del cineasta, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí hay un freno a ese proceso de diversificación y de crecimiento del cine regional. Y lo otro es la cláusula de la censura, sin duda, ¿no? Que no sabemos hasta qué alcanzará, porque deja un espacio abierto para que de repente no sean elegidas películas y, claro, ya, la libertad artística y de expresión es la base del desarrollo de cualquier industria, ¿no? Pero es un poco difícil convertir a los funcionarios del Ministerio de Cultura y específicamente de DAFO en censores, ¿no? DAFO me parece que tiene un equipo absolutamente comprometido, ¿no? Pero las cosas pueden cambiar, o sea, pueden poner a otros director de DAFO. No, todo eso en verdad es bien fusible. Parece que no fuera posible, pero mira cómo se ha avanzado en general en el país y ahora se quiere salir de la Corte Interamericana, se va avanzando en medidas autoritarias. O sea, no parece tan frágil, pero es frágil. Es frágil. El poder en general, la gestión del poder es frágil, sí. Okay. Muy bien. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con quiénes ven cine peruano. ¿Hay algunas tendencias o hay alguna data sobre cuál es el público que más consume, por ejemplo, películas regionales o que consume más cine de autor? ¿Quién es ese público al cual podrían buscar los directores que hacen películas, ¿no es cierto? Buscando quizá entender mejor a su público, ¿no? Que creo que ese es un esfuerzo que por ahí quizá los propios cineastas no necesariamente se dan, y no necesariamente por su culpa, porque quizá no haya gente especializada en distribución, no hay gente digamos, no hay gente especializada en encontrar a ese público al cual puedas seducir con tu película, ¿no? ¿Quiénes son los que ven cine peruano? Sí, bueno, hay muy poca información sobre el perfil y el comportamiento del espectador peruano. Yo hice un estudio para el Ministerio de Cultura sobre el impacto social de los estímulos económicos y que incluyó la elaboración de una encuesta de públicos de películas, ¿no? Pero es un estudio que tiene que tener la autorización del Ministerio para ser publicado. Pero ejercicios de ese tipo se requieren hacer de forma más continua, ¿no? Lo que nos indican los estrenos, por lo menos, que el cine regional es mayormente visto en el cine Alcázar, ¿no? Sin duda es... Lo cual puede ser un poco... O sea, puede parecer contradictorio un poco, ¿no? Es que no lo es porque es allí donde se concentra el gusto de los cinéfilos de autor, ¿no? De cine de autor, ¿no? Entonces... son los primeros que pueden estar interesados en una narrativa distinta. Mira, en Kimra, ¿no? Son tiempos largos, ¿no? Exige un poco más de formación. Entonces, bueno, a mí en ese sentido no me sorprende, porque es un cine distinto y el cinéfilo siempre busca cine fuera de lo dominante. Entonces, no es raro, ¿no? Pero el tema es que no se replique quizás en el otro lugar es San Miguel, ¿no? Que ha tenido también presencia de cine regional a lo largo de su historia, ¿no? También posiblemente por que haya público de ese tipo, de ese perfil de clase media, ¿no? O también estudiantes, ¿no? Pero no podemos, o sea, en el estudio hemos identificado un perfil. Pero bueno, eso espero que se publique y ahí se pueda conocer. Pero sí se requiere más interés, incluso por los exhibidores, porque cuando estamos buscando que se estrene más cine peruano es una apuesta por el comercio, por el capitalismo, por el crecimiento también, aparte de la diversidad, por supuesto. Porque los cines locales pueden generar íconos, ¿no? Fortalece el vínculo entre actores que tú puedes tocar, ver en otras, podrían utilizarlo más en el trabajo de marketing, ¿no? Entonces, pero hay un riesgo, ¿no? Entonces, claro.
ahí es que se requiere más apuesta, ¿no? Ahora, claro, cuando hablamos digamos que en el Alcázar o en el San Miguel ven las películas regionales, bueno, la escasa porción de películas regionales que llegan a esos Sí, cines. claro. Porque cuando hablemos del cine regional hay un cine muy vasto que simplemente no llega, no se exhibe más que en su región, ¿no? Y en zonas cercanas, pero no llegan a Lima, ¿no? Yo recuerdo que, hablando de este asunto que tú decías de conocer al público, yo recuerdo que en el libro que hicimos de entrevistas con cineastas peruanos, Henry Vallejo habla de la diferencia que hay entre los espectadores quechuas y los espectadores aymaras en Puno, ¿no? Y cómo unos son más emotivos que los otros, ¿no? Unos se identifican, lloran, tienen una participación emocional con la película, ¿no? Frente a otros que son más tranquilos, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Esas observaciones, ¿no? De ir conociendo. Es que es un universo el del público, conocerlos, comprender quiénes son, además cómo se vinculan, qué es lo que les está llamando la atención. Habría muchísimas sorpresas y podría uno desde adecuar narrativas o también estrategias de comunicación para poder alcanzar más y tener relaciones más duraderas, ¿no? Yeah. Y yo quería terminar preguntando, porque claro, hemos hablado acá, hay otra rama que es interesante, que en la que no hay mucha data, que es cuál puede haber sido la influencia de la piratería, ¿no? En la creación tanto de cine regional como de cine de autor, ¿no? Hay cierta evidencia justamente en el libro en el que escribimos, en donde puede haber sido una influencia importante, ¿no? En tanto referentes culturales, ¿no? Lo que se vio gracias a la piratería. Y sin embargo, quiero preguntar si la piratería no es un arma, puede ser un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Hemos hablado también de cómo en Colombia hay producciones grandes, Netflix está en Colombia. ¿Qué tanto la piratería no es un factor que podría afectar que ciertas empresas o ciertos servicios de streaming, para hablar puntualmente, no quieran venir al Perú, ya que la piratería tiene una penetración tan grande en el Perú? Pero se ha desplomado, ¿ah? La piratería física, por lo menos, No, ha tenido no. una caída. Claro, habría que precisar una cosa, Sí. ¿no? Porque, en primer lugar, claro, la piratería fue muy importante en la formación de los cineastas peruanos, limeños y todo el Perú, ¿no? En una época en la que hubo una gran crisis de los cines, ¿no? Y en la que simplemente no existían cines casi en las regiones. Así es. No, Fuera de Lima no existían. No, yo procesé datos de la encuesta de ENAPRES y lo que veía era que en el sector rural el 27% decía ver cine a través de piratería. Claro. Y digamos, menos del 1% en salas de cine. Claro. Entonces, donde no hay ahí, se complementó esa oferta, ¿no? Y la otra precisión era que Joana Lombardi, en la entrevista que está publicada en el libro que hicimos, ¿no? Ella habla un poco de su experiencia en Netflix y cuenta en fin, su opinión y lo que ha escuchado, ¿no? Que muchas de estas plataformas no quieren invertir en el Perú. ¿Por qué? Por las conexiones, por el alto número de conexiones informales que hay, ¿no? Y entonces eso quiere decir que no hay tantos abonados para las plataformas, abonados Así es. formales para las plataformas. Y que eso se puede ver incluso en otros servicios de streaming que no necesariamente son Claro. de películas, ¿no? Claro. Pasa, por ejemplo, con el servicio de streaming que pasa en la Liga Peruana, por ejemplo, que no está recuperando su inversión por la piratería, ¿no? ¿Qué tanto para Netflix o para cualquier servicio eso puede ser un tema? HBO, todo eso, ¿no? Sí, es que lo que se ve en el consumidor digital es que el peruano, por ejemplo, ha consumido muchos películas y también videos de cumbia y folclore a través de la piratería y ahora lo hace en YouTube, ¿no? Gratuitamente. Entonces creo que para que haya una mayor migración a un servicio como streaming tendría que haber una gran cantidad de contenidos, digamos, de ese perfil poblacional que no se tiene. Entonces eso podría explicar de por qué no se suscriben, ¿no? Es un círculo vicioso en realidad, ¿no? Porque claro, no va a haber esos contenidos porque no hay suficientes abonados, y no hay suficientes abonados porque no están los contenidos y así, ¿no? Un bucle. ¿Ah? Creo que eso es lo que está pasando, porque es algo similar en la música. Hay pocos servicios, digamos, menos suscriptores en Spotify que en, por ejemplo, Corea o en Estados Unidos, ¿no? Porque acá la música la consumen en YouTube. Y esto viene porque se veía videos en piratería, ¿no? Me parece que ha pasado ese fenómeno, ¿no? Muy bien.
Muchas gracias. Muchas Santiago. gracias, Santiago. No, muchas gracias a ustedes, al público, que no lo saludé al inicio. Me No. preguntaste, me fui directo sin... Y ojalá el informe que hiciste para el Ministerio de Cultura pueda ser visto pronto, ¿no? Pueda ser... Ojalá, porque tiene bastante información sobre los estímulos económicos, cómo se ha comportado entre el 2018 y 2024, porque se ha procesado la base de datos, hay información del perfil, hay un montón de testimonios, además, de cineastas, de actores, del impacto que se ha tenido en 7 dimensiones, ¿no? De la participación social, la valoración de la diversidad cultural, y uno puede ver el alcance que puede llegar a tener el gasto público beneficioso, ¿no? Y bueno, y también es una información útil para los exhibidores, porque claro, acá cuando se habla de cuota de pantalla creen que se va a eliminar la libertad de empresa, pero no, la intención es que el ciudadano tenga diversidad de opciones y que así funcione el mercado y que tenga un círculo virtuoso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por haber visto este episodio de Mal de Ojo. Por favor, ya saben, suscríbanse al canal, pongan la campanita, ¿no? Denle like para que el algoritmo lo comparta a más gente. Y ya nos estaremos viendo pronto, Ricardo. Muy bien, nos vemos.